Jardín Radiado. Un espacio sobre naturaleza y nuevas formas de vida. Fíjate que en estos temas son fundamentalmente temas de democracia y de defensa de los derechos humanos. Por ponerte un ejemplo, un derecho humano es la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Eso lo tiene, todas las constituciones lo tienen. Bueno, pues tu domicilio te pertenece a ti, excepto el espacio radioeléctrico que hay en el interior del domicilio, que pertenece al Estado, ¿no? Una reflexión, es decir, toda comunidad debiera decidir qué tipo de infraestructura quiera tener en su territorio, en su zona. Pues no, eso se decide desde una instancia estatal o paraestatal. Es decir, que yo creo que también la lucha contra la contaminación electromagnética es una parte de lucha por la democracia y lucha por los derechos individuales y tal, porque algunas veces ha intentado instrumentalizar este tipo de lucha diciendo que es una lucha ideológica. Falso. Es decir, el tema de las afecciones producidas por los campos electromagnéticos afecta a gente de izquierda, gente de derecha, medio pensionistas, nacionalistas, etcétera, etcétera. Es decir, que es un problema que tiene que ver también con los problemas asociados a los derechos humanos y a lo que significa el profundo significado de una democracia. Hoy nos visita Pedro Belmonte Espejo. Licenciado en Historia Moderna e Historia del Arte, catedrático de Geografía e Historia, acaba de jubilarse felizmente. Además de profesor e investigador, Pedro ha compartido toda su vida con el activismo ecológico y con el pacifismo. Y en ello sigue. Miembro histórico de Ecologistas en Acción de la región de Murcia, nuestro invitado ha sido uno de los primeros interesados en conocer si existen o no daños ambientales y a la salud por efecto de los campos electromagnéticos no ionizantes en España. Pero no solo. Pedro investiga y pelea todos los problemas ambientales que afectan a la región de Murcia. Y no son pocos. De ellos nos habla en sus columnas mensuales, en las que retrata la situación y la gravedad de los asuntos y las intenciones que los circundan. Como las luchas ecologistas se libran casi siempre a largo plazo, Pedro cuenta a su favor con las virtudes de un buen estoico. Se ocupa siempre de lo que está a su mano. A paciencia no hay quien le gane, y sabe que el camino está en los obstáculos. Las legislaturas van cayendo, los gobernantes van sucediéndose, y ahí sigue Pedro, dándole tiempo al tiempo y a la justicia. Como historiador, está especialmente interesado y ha trabajado en la historia de la mujer de la primera mitad del siglo y tiene un trabajo fascinante sobre la increíble labor humanitaria que durante la Guerra Civil desarrollaron las mujeres cuáqueras en Murcia. Ya me ha advertido que el siguiente invitado tiene que ser una mujer. Pedro no está disponible al desaliento propio de los sinsabores políticos cotidianos. Los da por hecho. Es realista. Él actúa a sabiendas de que, afortunada y desafortunadamente, el ecologismo lo tiene todo ganado o todo perdido. Si la naturaleza gana, todos ganamos. Si la naturaleza pierde, entonces llevan razón. Pedro. Dime. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Qué gusto de charlar contigo esta tarde. Muy bien, ¿no? Además, no tenemos un día que no hace mucho calor, y que nos permita hablar de muchas cosas, ¿no? ¿Te acabas de jubilar? Sí, bueno, sí. como sí. quien dice allá. Sí, prácticamente me acabo de jubilar, sí. ¿Qué tal? Pues mira, no he sentido mucho la transición. Hay gente que siente la transición de la jubilación incluso como un problema, ¿no? Yo no, porque prácticamente uno tiene, aparte de su trabajo, que era muy importante, pero yo siempre he dicho que el trabajo no es tu vida, es una parte muy importante, sobre todo la gente que nos hemos dedicado a la enseñanza,
pero también tenía una serie de actividades que tienen que ver con el movimiento ecologista, etcétera. Entonces, bueno, pues no he sentido esa sensación tan drástica, ¿no? Ha sido una transición suave. ¿Y los alumnos los echas de menos? Sí, algunos lo veo y tal, porque siempre a través de muchos años y tal, a veces se te olvidan hasta los apellidos, pero una cara no se te olvida, ¿no? Y me gusta que me paren por la calle y que me cuenten que han hecho tal cosa, o qué están haciendo, o cómo te va y tal. Eso yo creo que es la parte humana de nuestro trabajo que nos llena un poco de autoconfianza, ¿no? De orgullo y tal, ¿no? Encontrarte gente que parece, ¿no?, que has dejado una buena huella en ellos. Tú eres profesor de historia. De geografía e historia, sí. Geografía e historia, catedrático de secundaria de geografía e historia, historia del arte también. Hice también historia del arte, sí. Tú como investigador te has interesado mucho, especialmente, en otras cosas también, pero especialmente en la historia de la mujer. Sí, en la historia de las mujeres. Y bueno, acabo de terminar, que creo que envié un borrador, porque uno está terminando los borradores, hace 7.000 borradores de cualquier trabajo de investigación histórica, lo envié el último, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque yo creo que hay un elemento fundamental en la historiografía del siglo XX, es que en muchos casos es la ausencia del 51% de la población, ¿no? Y no se puede explicar la historia, evidentemente la historia contemporánea menos, pero cualquier proceso histórico sin esa participación, sin esa presencia y protagonismo de la historia de las mujeres, que muchas veces se ha teñido o se ha subsumido dentro de algo, la historia general o la historia de las clases dominantes o la historia del movimiento obrero. Yo creo que una conquista del siglo XX precisamente ha sido la historia de las mujeres, ¿no? Bueno, se está consiguiendo, digamos, estamos en proceso de... Se está consiguiendo, pero los que tenemos ya una cierta edad y tenemos tendencia a ver con ojos de sociólogo, aunque no lo seamos, ¿no?, la perspectiva de nuestra historia reciente en el Estado español, vemos que se ha producido un cambio significativo, yo diría brutal, al mismo tiempo que sigue todavía los problemas estructurales, como el tema de la violencia de género, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí se ha producido un tema, por ejemplo, en la incorporación de las mujeres al proceso productivo, al trabajo, ¿no? Hay en la enseñanza, pues prácticamente somos 51-49, lo que es la sociedad, ¿no? Y yo creo que todavía nos quedan muchos años para conseguir la igualdad real, pero creo que estamos en el camino. No sé si la has publicado, yo no la he encontrado. Tu tesis se llamaba Historia de la Mujer, 1900-1339, o sea, del periodo histórico, ¿es posible? Sí, pero no llegué a terminarla, me dediqué a la actividad de ecologista y lo que voy haciendo son capítulos. Por ejemplo, la incorporación de las mujeres a la participación política en Murcia durante la Guerra Civil, ¿no? O mujer y sindicalismo en la Guerra Civil, ¿no? O la intervención de mujeres extranjeras en Murcia durante la Guerra Civil. Eso es lo que me interesa y me apasiona. Muchas veces no tengo el tiempo necesario, yo no estoy dentro del establishment universitario, entonces voy un poco como freelance, ¿no? Y entonces, pues a veces cuesta, ¿no? Pero hay determinadas historias que han cambiado muchísimo. Mira, pongo un ejemplo siempre, cuando yo trabajaba precisamente sobre la incorporación de las mujeres a los sindicatos, a la CNT, uno tenía que irse a Ámsterdam a consultar las fuentes sobre la CNT. ¿Por qué? Porque en Ámsterdam existe un instituto de historia social que se dedicó y se ha dedicado a comprar archivos de muchas instituciones. Y en los años 40 la CNT no tenía dinero y vendió los archivos al Instituto de Historia Social. Para hacer el último trabajo, que es sobre la presencia de mujeres cuáqueras y mujeres extranjeras en la guerra civil en Murcia, pues solamente he necesitado Internet. Es decir, por ponerte el ejemplo, las cartas de una enfermera que trabajó aquí y montó un hospital para niños en Murcia,
pues las pedía al archivo de Nueva Zelanda, de Auckland, y te las enviaban por correo electrónico. Eso es un elemento que nos permite, pues bueno, a la gente como yo, que ya digo, no estamos en el establishment, trabajar sobre eso. Bueno, yo tuve la suerte de recibir un correo con un borrador de ese texto que enviaste, bueno, a unos cuantos amigos y compañeros, y la verdad es que es impresionante. O sea, yo desconocía por completo que hubiera habido participación de mujeres extranjeras, digamos, que vinieran de apoyo como activistas. Y además supusieron un antecedente del trabajo de las ONG que hoy vemos en Siria, en Afganistán, etcétera. Tú citas a una tal Angela Jackson, sí, que cuenta cómo es verdad que hubo un flujo de mujeres de Inglaterra, bueno, anglosajonas. Anglosajonas fundamentalmente. Anglosajonas, sí. Pero que venían tanto por cuestiones de ayuda humanitaria, que a lo mejor son, como contabas y cuentas en el artículo, estas señoras que se dedicaron pues a atender sobre todo a la población refugiada y la población infantil refugiada. Sí, que en unos estados de necesidad pasmosos, ¿no? Pues los propios de una guerra civil. Esta señora narra también que hubo otras mujeres que vinieron por motivos, digamos, políticos, como viajaban o han viajado los brigadistas, ¿no? Pero me ha encantado saber que contábamos con la solidaridad de gente que además cuyas motivaciones fueron variopintas, porque por ejemplo aquí una actividad fundamental que es el marco de ese trabajo fue la actividad de los cuáqueros, pero dentro de los cuáqueros había gente como Frida Stewart, que pertenecía al Partido Comunista Británico, ¿no? O gente como Dorothy Morris, que venía y que era simpatizante del Partido Socialdemócrata neozelandés. Es decir, que fue un abanico de posiciones. Fundamentalmente también tiene que ver los cuáqueros. Los cuáqueros en los Estados Unidos son una confesión religiosa protestante, ¿no? Pero una confesión religiosa progresista, sus preocupaciones ahora son las situaciones del colectivo LGTB, las situaciones de racismo, de xenofobia, que siempre han trabajado. Fueron premio Nobel de la Paz en 1948, ¿no? Pero junto a esto vinieron gente también y que dieron lo mejor de sí. No hay que olvidar tampoco que aquí en Murcia hubo varios hospitales de las brigadas internacionales, que estoy trabajando en ello para una próxima investigación sobre el tema de las mujeres que vinieron pues desde sitios más dispares, desde Albania o desde Nueva Zelanda o desde Noruega, ¿no? A trabajar con un elemento fundamental que es la solidaridad, ¿no? Es decir, y yo creo que eso también demuestra, aparte de un cierto empoderamiento, ¿no? Que nos sirve de ejemplo, ¿no? De las mujeres, un desarrollo de una empatía, ¿no? Es decir, para que una mujer que nace en Auckland, que tiene una actividad en Nueva Zelanda, que tiene una actividad y que tiene una vida más o menos hecha, decida abandonar todo eso y venir aquí a trabajar en solidaridad con la población más real, se necesita un elemento de empatía importante, ¿no? Que yo creo que es un elemento fundamental a la hora de una conjunción de los seres humanos, ¿no? La empatía. Hace poco leí en un libro, no, yo lo leí ahí, supongo que la información lógicamente estará disponible en más sitios, pero un libro de Roger Scruton, que es un profesor de estética, pero es un filósofo, bueno, conservador, muy conocido, que participa en muchísimos debates públicos y tiene libros sobre filosofía y ecología. Y en uno de ellos, al principio hace una pequeña introducción y él, digamos que la dirige a hacer una crítica de las organizaciones no gubernamentales como con un modelo, ¿cómo decirte?, casi de franquicias, ¿no? Entonces, el ejemplo que él pone como contrario y digamos, lo tiene en más estima, eran el Women Institute. A ver, el Women's Institute, que me voy pisando, era una institución de mujeres inglesas que se reunieron para atender también a los desfavorecidos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa asociación sigue activa, sigue activa. Curioso, la fundaron,
y sigue en movimiento. Entonces, no sé si tú ahí ves, ¿no?, en concreto de la cultura anglosajona, que las sufragistas, las primeras sufragistas fueran anglosajonas, ese primer modelo, y siempre de solidaridad. Y además como una especie de modelo orgánico, siguiendo la crítica de Scruton. No hay por qué aceptarla por completo, pero es verdad que por lo que dices del empoderamiento de la mujer y de una forma distinta de que los historiadores a lo mejor deben de ocuparse o se representa de otra manera, es como un modelo orgánico muy en el suelo, ¿no?, de hacer las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que señala. Yo añadiría también de que quizás el modelo anglosajón creó las condiciones para el desarrollo de la actividad colectiva de mujeres críticas hacia el sistema que les rodeaba, ¿no? La gente, por ejemplo, habla mucho del liberalismo y habla, pero no cita que también en los primeros liberales hubo personas como Stuart Mill que se empezaron a preocupar por la situación de las mujeres y tal, ¿no? Ya en el siglo XVIII y tal, ¿no? Yo creo que es un elemento, también se dan las condiciones distintas. En los países anglosajones se produce el modelo de industrialización, ¿no? En una sociedad campesina es más difícil articular modelos colectivos de intervención, modelos colectivos de crítica, etcétera. Y luego también el acceso a una cierta cultura en un sector de las mujeres, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, que determinaron que se actuase sobre una cosa que además tiene que ver con el primer feminismo y tiene que ver con un sentido común. Es decir, ¿por qué el 51% de la humanidad no tiene derecho al voto? Es una cosa que ya le quitemos el sustrato ideológico y tal, el sentido común, el common sense, ¿no?, como dicen en Inglaterra, no es un elemento fundamental, ¿no? Y eso hizo que claro, que quizás fueran las pioneras, ¿no? Pero después siguieron en toda Europa e incluso en muchos países del mundo la actividad de mujeres que no se creyeron el status quo, no asimilaron eso y trabajaron a veces en condiciones tremendas. A mí me ha encantado conocerlo, ese episodio de la historia. Te agradezco muchísimo que nos mandaras aquel correo, lo he disfrutado mucho, el artículo. A estas mujeres habría que hacerles un reconocimiento. Sí, fíjate que ha habido ya una referencia porque en la anterior corporación se hizo un reconocimiento a la labor de solidaridad de los cuáqueros en el Ayuntamiento de Murcia, ¿no? Impulsada por la concejala socialista Begoña Retegui y tal, ¿no? Pero yo creo que habría que incidir más en el papel que tuvieron aquí, porque su labor fue, desde luego, bastante meritoria, ¿no? Bastante. Me pasó a mí una anécdota curiosa, y es que muchas de estas mujeres toda su vida han tenido un compromiso, hasta que fallecieron y tal, ¿no? Y me acuerdo que en el 76 en Londres asistí yo a la primera manifestación contra el racismo y tal, ¿no? Y había un grupo de mujeres de entre 80 y 90 años que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque eran mujeres activistas que seguían al pie del cañón con 80, 90 años, que podían perfectamente haberse dedicado a otras cosas y tal, ¿no? O al ocio y tal, ¿no? Pero que seguían siendo activistas, ¿no? Tiene que ver también con ese poema atribuido a Bertolt Brecht, ¿no? De los que trabajan siempre, pues son los imprescindibles a la hora de cualquier cambio social, ¿no? Bueno, Pedro, aparte de historiador, cuando uno bucea un poco buscando tu perfil, sales profesor de secundaria, profesor de historia, historiador, ecologista y pacifista. La etiqueta del pacifismo parece que ha caído un poco en desuso, ¿no? Después de la Guerra Fría.
la carrera armamentística no sigue totalmente vigente, los conflictos armados. Recientemente está habiendo como una especie de resurgir de la defensa de nuevo de la ilustración, ¿no? No solo de los ideales, que por supuesto, sino de la ilustración como proceso, de los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un autor como Steven Pinker defiende que la violencia claramente ha descendido en nuestras sociedades, ¿no? Se manejan unas estadísticas que me parecen estadísticas, bueno, hay quien las critica, lógico, ¿no? Como... Claro, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación en el sentido que de que probablemente la violencia sí ha descendido fundamentalmente en los países mal llamados desarrollados. Pero si uno tiene la posibilidad de ir a cualquier país de lo que se denomina, ¿no?, el mundo empobrecido, nos encontraremos con dosis de violencia en las calles o estructuralmente muy altas, ¿no? Entonces, probablemente es que nosotros como países ricos hemos hecho con la escoba, como los residuos y con tantas cosas, ¿no? Con la escoba la hemos echado un poco hacia África, porque además la violencia es un negocio. No olvidemos que la violencia en África es un negocio para las empresas de armamento. El miedo es un negocio y el miedo hay pues poderes fácticos que se lucran precisamente del miedo, de la violencia y tal, ¿no? Pero sí, evidentemente que aprender a resolver conflictos de una manera no violenta, pues en Europa quizás no hemos quitado el lastre ese, aunque hay algún elemento que hace que se cuestione lo que estoy diciendo. Es decir, yo pues estuve en una caravana en solidaridad cuando estuvo en la guerra en Bosnia-Herzegovina, en la famosa guerra de Bosnia-Herzegovina, y eso estaba ocurriendo a 1 hora y media de avión de aquí. Bueno, los refugiados en el Mediterráneo. Los refugiados en el Mediterráneo, es decir, que nos encontramos con que de pronto la sociedad se enterneció, y me parece muy bien, por aquella imagen del niño ahogado en las playas, pero ahora vivimos unos niveles de mirar hacia otro lado tremendos, no solamente en los gobiernos, ¿no?, en la sociedad civil también en muchos casos, ¿no? Sí, te iba a decir, otro elemento que pues, casi nunca se tiene en cuenta, o a lo mejor hay que mencionarlo para realmente hacer consciente de que si lo tenemos o no en cuenta, es la violencia contra la naturaleza. Y luego otro elemento más, la transparencia del mal. Hay cierta parte de la violencia, ya no la que barremos, digamos, estructuralmente hacia otros países, desplazando los elementos que no nos interesan, sino la que se nos hace transparente, como tú estás diciendo. Entonces, cuando veía en tu perfil que los ecologista y pacifista, me preguntaba, digo, bueno, a lo mejor hoy día el pacifismo lo ha asumido el ecologismo. Por supuesto, yo pienso que ser ecologista es ser pacifista, pero a lo mejor hay otras formas de ser pacifista. La pregunta es, ¿qué es ser pacifista hoy? Sí, yo creo que ser pacifista, bueno, por mi propia biografía, yo paso del pacifismo hacia el ecologismo. Yo vengo fundamentalmente, antes del trabajo en los movimientos ecologistas, del trabajo en los comités anti-OTAN, cuando el famoso referéndum de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero ser pacifista hoy significa también ser crítico con la realidad que te rodea, especialmente con la realidad que te rodea en tu gobierno, ¿no? Ser pacifista significa apostar por un medio de resolver los conflictos de una manera pacífica, ¿no? Cualquier conflicto se puede resolver de una manera pacífica, y esto, pues, en nuestro Estado, en el Estado español, tenemos reflexiones que hacer muchas sobre esto, ¿no?, sobre pacifismo, sobre violencia, etcétera, ¿no? Pero también reflejan un poco de las contradicciones de nuestra sociedad, que en general se puede llamar pacifista o pacífica, ¿no?, pero
no nos preocupa mucho que vendamos 20 corbetas a Arabia Saudí o que le vendamos armamento para utilizarlo en la famosa guerra del Yemen, ¿no? Es decir que, y claro, y también hay una cierta contradicción en la movilización de los trabajadores de los astilleros de Cádiz, porque piensan que en el desarrollo de esas corbetas significa pan para hoy y para el futuro, ¿no? Es decir, es una realidad muy compleja en el análisis, pero yo creo que ser pacifista también y ser ecologista son dos elementos indisolubles en estos momentos. El ecofeminismo aportaría, igual que las cuáqueras, una redimensión de esa etiqueta. Vuelvo a los números, el 51% de la población, es decir, y además también históricamente con la ética del cuidado se ha desarrollado también elementos que nosotros también tenemos que asimilar como la ética del cuidado de la naturaleza, es decir, hace tiempo, por utilizar el símil de un viejo filósofo del siglo XIX, ¿no? Definía este sistema o uno de los elementos del sistema como la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, ¿no? Lo que detalla el ecologismo es precisamente la contradicción que hay entre las fuerzas productivas. Es decir, no se puede desarrollar todo, no se puede tener un desarrollo insostenible. No se puede tener un desarrollo sostenible porque ese es un camino que no va a ninguna parte. Hemos hecho la llamada desde el movimiento pacifista, pero fundamentalmente desde el movimiento ecologista, a otra mirada, es decir, a los problemas del crecimiento, es decir, a los problemas que ya se plantearon en el famoso documento del Club de Roma y tal, ¿no? Pero esa vorágine del crecimiento insostenido, depredador, ¿no? Esa vorágine del consumismo, tenemos que replantearla, no solamente en el ámbito de sociedad, sino desde el punto de vista también de personal, ¿no? De felicidad, de busca de la felicidad, ¿no? Como decían los norteamericanos en su declaración de independencia. Los verdes han tardado en llegar al Parlamento español. Antes los partidos tradicionales asumían cierta parte del programa ecologista, más o menos lo que la sociedad va asimilando, ¿no? con el paso del tiempo. Pero ahora que ya hay verdes en diputados en el panorama político de nuestro país, ¿cómo crees que está representado el ecologismo en el ecologismo político? ¿Crees que la representación es buena? Bien, una primera cosa que hay que delimitar es que una cosa es el ecologismo, que es un movimiento social, y otra cosa es los partidos políticos que se denominan verdes, que son otra instancia, otro elemento, otro ámbito, independientemente de que tengan muchísimas cosas en común. Pero yo creo que las ideas del ecologismo han impregnado no solamente a los partidos verdes que en Europa están creciendo de una manera hegemónica, sino en muchas organizaciones políticas y especialmente en el Estado español y tal, ¿no? Tenemos ahora el problema de la contaminación atmosférica, que también ha permeabilizado también la posición de muchos partidos. El problema del cambio climático, a pesar de que todavía aún existen negacionistas, incluido Trump, ¿no?, que se planteen ese asunto, pero ya está en la agenda. Es decir, lo que ha hecho el movimiento ecologista es poner en la agenda política, no solamente en los partidos verdes, sino en general, las ideas de que necesitamos otro modelo de desarrollo. Otro modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros, tú, yo y todos los demás estamos de aquí de alquiler. Vamos a estar un cierto tiempo, pero tenemos que dejar esta casa pues en las mejores condiciones para otros que vengan a ocuparla, claro. Sí, pero te preguntaba esto, que todo lo que nos cuentas, por supuesto, intentaba retrotraerlo a lo que hablamos sobre el pacifismo,
por ver si tú ves que hay en la participación directamente de ecologistas como políticos, puede haber un paso más para que se instale una especie de personalidad política, para que realmente haya una actitud pacifista, empiece a calar una actitud propia del ecologismo que incluye el pacifismo en los conflictos de carácter político. A lo mejor es pedir demasiado. No llego a captar lo que quieres llegar a decir. En el sentido, no tanto los puntos del programa ecologista, que algunos ya son muy evidentes, desafortunadamente. Dices que ecologistas tengan una presencia política. O sea, ahora mismo ya tenemos diputados que llamamos ecologistas, vamos a nombrar ECUO, ¿no? Sí. Entonces, aquí en España, sí. el hecho de que si el ecologismo es pacifismo, si hay una contradicción en lo que estábamos diciendo, ¿no? en determinadas orientaciones económicas o productivas, que hay que defender los puestos de trabajo en los astilleros, pero al final esas corbetas van a conflictos armados, etcétera. Si el hecho de que haya diputados verdes pueden, tanto en la personalidad, o en la forma de abordar los problemas desde una ética personal que incluye el pacifismo, y que, digámoslo así, personas que no le tienen miedo al dilema, porque los políticos, parece en general tradicionales, sean del color que sean, parece que le tienen miedo a ese dilema, pero el ecologismo ya parte de ese dilema y de no tenerle miedo a ese dilema, ¿no? Y son dilemas que nuestra vida política está plagada de todos los problemas que estamos diciendo programáticos, el cambio climático, los conflictos de la agricultura tradicional, las granjas de animales, todo está plagado de ese dilema, ¿no? Entonces, si el hecho de que ya empiece a haber ecologistas, diputados, pues puede alentar a nuevas formas de abordar. Evidentemente es un aspecto positivo, pero yo no partiría del mecanismo de que ecologistas que trabajan en un movimiento social se retrotraigan para introducirlo en el ámbito político. Debe ser un proceso mucho más natural porque el ecologismo tiene un ámbito que es el ámbito social, lo verde tiene otro ámbito que es el ámbito político, independientemente de que existen unas estrechas relaciones, pero ya digo que en muchas ocasiones lo verde en el ámbito político en Europa no solamente lo tienen los partidos verdes, lo tienen otros partidos que también han sido permeabilizados por lo verde y tal, ¿no? Y entonces, pues yo creo que sí es bueno y es positivo que todas las cosas se tiñan, ¿no?, de un barniz ecologista, ¿no?, y que llegue a los procesos más profundos, no solamente en los partidos entre comillas tradicionalmente verdes, ¿no?, o ecologistas, sino en los partidos que no provienen de esa tradición, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, tú a lo mejor eres más optimista, pero es que hay ciertas situaciones en que si estamos esperando a que esa visión transversal realmente cale hacia todas partes, pues por ejemplo, y vamos ya a entrar en harina, sí, la situación de la comarca de Cartagena. Esta semana hemos visto cómo se anunciaba que la comunidad autónoma va a actuar en la balsa del Lirio antes que en la balsa Jenny, ¿no?, por ponerle un ejemplo. Sí. Antes de actuar en las proximidades del Llano del Beal. Eso, sí, la noticia lo justifica, la consejería, que hay aspectos técnicos, que hay unas fracturas. Pero ¿cómo es posible? Bueno, tenemos también que hacer una autocrítica muy seria de la región de Murcia como sociedad. Es un problema real y yo lo vivo prácticamente todos los días. En primer lugar, es una sociedad muy escorada hacia la derecha. Si en el ámbito sociológico del Estado español la gente está en un centro izquierda, en la región de Murcia, lo hemos visto en los últimos comicios, pues precisamente hay un escore a la derecha. Pero no solamente planteo estos términos políticos, no hay una tradición de sociedad civil entendida, la sociedad civil como pueda ser entendida de Europa.
Nosotros, yo siempre utilizo la metáfora de que estamos muy acostumbrados a quejarnos en los bares. Y quejarse en los bares es un elemento importante, pero si no, aparte de quejarte en los bares no hacemos nada, pues no precisamente tenemos pues lo que tenemos en muchas ocasiones. Yo que me siento murciano por los cuatro costados, que me siento de esta tierra a la que quiero por encima de todo, pues también tengo que ser autocrítico con lo que es la sociedad civil. ¿Qué representa toda la Sierra Minera de Cartagena de la Unión, Portmán, etcétera? Pues se presenta años y años de incuria. Es un ejemplo de modelo de desarrollo insostenible, es decir, de explotar de una manera depredadora los recursos mineros de esa zona y dejarnos todos los problemas a las generaciones futuras, que es lo que estamos sufriendo en estos momentos. Y eso se hace con no solamente el mirar atrás de las instituciones, eso se hace con la complicidad de las instituciones, porque aquí, desgraciadamente, hay muchas organizaciones que no se presentan a las elecciones y no votan, pero son las que deciden. Estoy pensando, pues, en el campo de Cartagena, la agroindustria, o el sector cárnico, o el sector inmobiliario, o anteriormente el sector minero. Eso es lo que han decidido cómo va a ser y cómo ha sido esta región. Y ahora los problemas tenemos que resolverlos, que son problemas que no solamente los ecologistas lo decimos mucho, no son solamente problemas medioambientales, sino problemas de salud pública. Es decir, la contaminación por metales pesados en el llano del Beal no nos preocupa a los ecologistas solo porque afecte a la vegetación, sino porque afecta fundamentalmente a los niños y niñas y personas mayores o con enfermedades previas. Bueno, yo, por supuesto, acepto la mayor, y es verdad que hay que hacer una crítica, tenemos que hacer autocrítica todos, ¿no? Pero creo que también hay que exigir cada legislatura y cada gobernante, cada persona en una situación de poder, de gobernanza de una institución pública, es responsable de las decisiones que toma. Y claro, no le vamos a exigir las responsabilidades del proceso histórico, pero si ahora hay unos señores que han decidido que una cosa comparable, claramente comparable, que van a intervenir en esta balsa, en estas circunstancias, y no, creo que eso es criticable, añadiendo... Y eso es lo que hacemos desde las organizaciones del movimiento ecologista, desde los vecinos del llano, desde las asociaciones pro Sierra Minera, etcétera, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, pues esperemos que cale pronto lo del ecologismo de forma transversal y también en la sociedad, porque es escandaloso, es realmente escandaloso. Yo quiero, ahora ya que hemos entrado aquí, tomar el pie de alguno de tus artículos. Tú tienes muchos tipos de artículos. Tienes unos que son más pedagógicos, otros que son más críticos, otros que son más analíticos. Y hay unos de crítica política, directamente recientes además, que hablan del desmantelamiento del medio ambiente en las instituciones públicas autonómicas. Nacionales también podemos hacer una crítica, pero en las autonómicas. Entonces, recientemente hablabas de un brazo político de esa ejecución, que es la CROEM y la agroindustria. Y luego hay también, digamos, ha habido un medio, que es la Ley de Aceleración Empresarial, en la que posteriormente solo ha tenido 2 enmiendas o 2 pequeños peros, que ha sido que no puede crecer el número de hoteles y que tampoco puede crecer el número de emisiones atmosféricas, faltaría más, pero que tú denuncias en tu artículo que lo que intenta es confundir y llamando aceleración a la desprotección del medio ambiente. Esto es realmente difícil de entender, incluso desde un punto de vista económico. Tú vas a acelerar algo que después te va a llevar a un parón que a lo mejor va a ser irrecuperable. Has descrito precisamente pues ese modelo, es decir, nosotros lo que intentamos es precisamente esa crítica a ese modelo que no va a ningún sitio
y que no es un modelo que está en función de los intereses de la ciudadanía, es un modelo que está en función de unos determinados intereses, unos determinados intereses muy, muy concretos. Es decir, los problemas que tiene, por ejemplo, el Mar Menor tienen que ver con la agroindustria del campo de Cartagena y con más cosas, ¿no? Pero a eso se añade una cosa que desgraciadamente en estos últimos 20 y tantos años de gobierno en nuestra región pasa, que es que para nuestro gobierno regional el medio ambiente es una china en el zapato en el desarrollo, ¿no? Es decir, el medio ambiente es algo que nos estorba, no está integrado en ese proceso de modelo económico, de modelo de desarrollo, sino que es algo que nos estorba y nos tenemos que obviar. Lo que pasa es que lo que se tira por la ventana luego entra por la puerta, con los problemas medioambientales que hemos descrito anteriormente, ¿no? Y en ese sentido, lo que necesitamos también es más presión de la sociedad civil sobre nuestro gobierno, sobre qué hacen, ¿no? Más presión sobre la necesidad de resolver estos problemas medioambientales. Algunos son históricos, pero para eso están los gobiernos a los que pagamos, para que resuelvan los problemas históricos y los que no son históricos y tal, ¿no? Y en este sentido, pues desgraciadamente hemos ido para atrás en este modelo de medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, aunque sea paradójico, venimos reivindicando una consejería de medio ambiente. Lo más normal en el mundo mundial, como diría Mafalda, es que en una región que además tenemos una serie de valores ambientales muy importantes, muy significativos, hubiera una consejería de medio ambiente. Pues al final, ¿cómo se puede obviar el medio ambiente? Pues dejarlo languidecer. Si no le dotas de recursos materiales, si no le dotas de recursos humanos, pues, por ponerte un ejemplo, inspectores hay 2,5 para todo el ámbito de la región de calidad del aire. Pues cómo vamos a hacer cualquier cosa en ese sentido y tal, ¿no? Después de una campaña que llevamos Ecologistas de Nación y otras organizaciones en el sentido de la carencia de recursos humanos en medio ambiente, contrataron a 9 interinos, de los cuales ya se han acabado la mitad, ya han acabado los 3 meses y ya no pueden trabajar en la consejería. Es decir, estos problemas son muy serios porque no obedecen a una concepción muy clara, El medio ambiente es una china en el zapato y hay que quitárselo. Sí, pero luego hay eslóganes muy conocidos y compartidos por todos. Murcia, qué hermosa eres, ¿no? Las señas de identidad, la murcianía en cada comunidad autónoma, quiero decir, no hacemos un uso de este término identitario, pero es orgullosa de lo bonito que es esto, de lo bonito que es lo otro, ¿no? Pero luego no lo cuidamos. Roger Scruton hace un paralelismo y es que es útil y que conviene recordar. El ecologismo es un movimiento conservador, sí. Donde los haya. Sí. Entonces, es difícil... Paradójicamente, ¿no? Pero es que esas hermandades son curiosas, graciosas e ilustrativas. Y como gobiernos conservadores como los que tenemos ahora, Scruton dice que los conservadores y los ecologistas deberían de ir de la mano y tener de bandera el territorio. O sea, hay... algo que comparten y en lo que están interesados a la vez, a lo mejor de maneras diferentes, pero hay intereses comunes. Los intereses, digamos, empresariales están ahí, pero fuera de eso, el desastre y el caso del Mar Menor ya es desgraciadamente, por más que Ecologistas en Acción o las asociaciones... El resto de las organizaciones. Eso es, como plataforma por el Mar Menor. Exactamente, como el resto de organizaciones habéis venido denunciando tanto tiempo, porque las analíticas del agua y otros datos lo ilustraban, pero bueno, ya lo vemos todos. Eso nadie lo quiere. Nadie lo quiere, por más que haya intereses comerciales. Entonces, bueno, no sé... Tendrá que haber un punto en el que, y parece que ya lo está viendo con los jóvenes, ¿no? Los Fridays for Future. Sí, ha sido un movimiento que de pronto ha nacido
de una manera inesperada en Europa. Una chica, creo que era noruega, no, sueca, ¿no? Inicia un proceso que se ha extendido por toda Europa, y yo creo que eso significa un cambio cualitativo. Veremos qué alcance tiene, tendremos que esperar para verlo en perspectiva, como hoy podemos verlo el 15M, etcétera, ¿no? Pero sí significa un planteamiento que nos dicen los jóvenes: pero ¿qué habéis hecho con el planeta que nos vais a dejar a nosotros y nosotras? ¿Qué es lo que estáis haciendo y tal, no? Y eso es un elemento también importante y significativo, ¿no? Porque el elemento de conservar tiene que ver con eso que te decía, de que al fin y al cabo nosotros estamos de alquiler en este territorio, y este territorio necesitamos conservarlo en las mejores condiciones posibles para que pueda ser utilizado por las futuras generaciones. Y nosotros nos hemos encontrado con ese modelo de desarrollo sostenible, por ejemplo, en dos ámbitos y en dos ejemplos. La economía depredadora de la minería en la Sierra Minera, que ahora no ha llegado y tenemos que resolver el problema, ¿no? La economía depredadora de la agroindustria en el campo de Cartagena, que ahora no ha llegado con los problemas, y ahora pues también empiezan a quejarse los hosteleros de que el mar está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todas estas contradicciones tienen que ver también con la gobernanza, tienen que ver también con las instituciones que tenemos, tienen que ver con los conflictos de intereses que, a mi juicio, son tremendamente graves, que ocurren en nuestro gobierno regional, y eso todo posibilita una situación en la que estamos, ¿no? En la que estamos, que necesita una reactivación, una vertebración de la sociedad civil que exija los mínimos que se pueden exigir para otro modelo que nos dure para muchos años en el desarrollo de la región. Y salir de esa falsa también dicotomía que a veces enfrenta al ecologismo con el capitalismo, en el sentido de que es que si queremos trabajo, es que si queremos un desarrollo, si aceptamos, digamos, lo que nos están diciendo los ecologistas, ¿dónde vamos a vivir? En las cuevas y tal, ¿no? Claro, entonces, que hay modelos de desarrollo. Que hay otros modelos de desarrollo que se están implantando y se están desarrollando en otros países, y que son espejos en los que deberíamos mirarnos y tal, ¿no? Desde luego nadie quiere que volvamos al tiempo de las cavernas y que seamos hombres de Neandertal, ¿no? Y en busca del fuego y la caza, ¿no? Pero lo que necesitamos es precisamente cuestionarnos, hacer una crítica de este modelo, porque este modelo, primero, no es para todo el mundo, no es para toda la sociedad, es para un grupo pequeño de la sociedad, y en tercero, tiene un consumo de los recursos que es depredador, es decir, que llega un momento en que cuando se acaban estos recursos, lo que nos queda son los problemas medioambientales que tenemos que sufrir, ¿no? Pedro, perdón. Yeah. Los premios Atila de este año son escandalosos, los de la región de Murcia. Sí. Los tengo por aquí. Premio Atila, región de Murcia, al gobierno regional. Voy a beber un traguito de agua porque... Tienes ahí. Espera. Bueno, ves contándome... ¿Qué te parecen los premios? Porque las instituciones, menos dos, son todo al gobierno regional. Tiene que ver con eso que te decía, ¿no? Lo hemos escrito y la gente lo ha votado de una manera irónica, ¿no? Pero tiene que ver con un gobierno que no gobierna para el conjunto de la ciudadanía de la región de Murcia, para un gobierno que gobierna en función de intereses muy concretos, ¿no? Y ahí pues lo hemos descrito de una manera irónica, ¿no? Sobre muchos aspectos, ¿no? ¿Cuánto hace gracia a ti? Estoy viendo Accessit Infierno Verde, al regardío intensivo industrial que lleva años arrasando diferentes zonas de la región. Claro. Yo digo una cosa muy, muy curiosa, es que las lechugas en el campo de Cartagena provocan las medusas en el Mar Menor, por los nitratos que llegan a la laguna,
por la eutrofización, que es el aumento de microorganismos y hace que se ponga verde la laguna, por la filtración de los acuíferos subterráneos y para postre ahora también estamos descubriendo en la cubeta sur del Mar Menor todos los aportes de metales pesados que llevamos, es decir, tenemos un conjunto nada despreciable de problemas medioambientales que todavía no se han solucionado, ni desgraciadamente, eso es lo más palpable, se están en vías de solución. ¿Ese es el problema ambiental más grave de la región? No sabría qué decirte, porque es que tenemos un catálogo de problemas medioambientales tremendos. En cuanto al territorio, al río, ¿no? El maltrato del río, ¿no? El río en muchos sitios, el río Segura me estoy refiriendo, quieren convertirlo en un parque, en un parque para pasear simplemente, ¿no? Con todo, evitando todos los problemas y todos los intereses ambientales que se asocian al río, ¿no? Por otro lado, tenemos la sobreexplotación de los acuíferos, el agua famosa, ¿no? Por otro lado, tenemos la agroindustria depredadora en el campo de Cartagena. Por otro lado, tenemos los problemas de los suelos contaminados. Por otro lado, tenemos la calidad del aire, que es manifiestamente mejorable. Por otro lado, tenemos los focos asociados a la contaminación industrial que están en La Aljorra, que están en Cartagena o que están en Alcantarilla. Si es que tenemos por tener hasta los fosfoyesos radiactivos que están en la zona del Hondón de Cartagena. ¿A quién se le iba a decir que teníamos hasta radiactividad en nuestra región? Es decir, es un catálogo. Y al mismo tiempo es un catálogo de valores naturales, de patrimonio natural que tenemos, ¿no? En todos los espacios naturales de la región, ¿no? Pero que desgraciadamente no se aprecian lo suficiente. No se aprecian lo suficiente por los gobiernos y no se aprecian lo suficiente por la sociedad civil. Yo digo un caso muy concreto. Los ecosistemas áridos, mucha gente que tienen una diversidad biológica que a lo mejor no está en un bosque de hayedos del sur de Alemania, pues no son percibidos como algo valorable por la sociedad civil, ¿no? Son percibidos más bien como un secarral, ¿no? Y como un secarral, pues aquí se puede poner una autovía y poner varias urbanizaciones para mejorar el aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ese catálogo de problemas, por un lado, los valores ambientales que tiene la región, que son muchos y significativos, pero por otro lado, los problemas que tenemos que son de toda índole, Es decir, y para eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos a don Tancredo en puesto de tener a la Consejería de Medio Ambiente. Claro, con don Tancredo no podemos afrontar estos problemas, ¿no? Y aquí, pues, utilizando el símil de los bolos cartageneros, no sé si los conoces tú, ¿no? Bueno, los bolos cartageneros hay una frase que dice que mientras rula no chamba. Mientras rula la bola, pues sigue el juego, ¿no? Pues aquí seguiremos, ¿no? Bueno, por lo que estamos hablando de la sociedad civil, ha nacido una nueva coordinadora, a por el 45. Sí, yo creo que también eso es importante y significativo, que la gente se agrupe para resolver problemas que son similares o parecidos, y eso, para un optimista de nacimiento como soy yo, representa un valor importante y significativo. Es decir, que por otro lado también hay una cierta vertebración de la sociedad civil ante una situación de problemas que son acuciantes. Bueno, hoy también tenemos que hablar de que se cumplen estos días 20 años de la Declaración Científica de Alcalá. Tú, dentro del ecologismo nacional, eres uno de los, digamos, líderes investigadores en contaminación electromagnética, un área pues desconocida incluso dentro del ecologismo, con lo cual creo que es la hermana pequeña y peor tratada de todos los problemas ambientales, incluso recibiendo el descrédito generalizado, apoyado por las campañas pseudocientíficas que alimentan ese descrédito. Pero que, bueno, tú dentro del activismo nacional has sido una de las figuras clave en el desarrollo de
de la concienciación acerca de ese problema ambiental. Se cumplen ahora 20 años de la Declaración Científica de Alcalá. Tú estabas allí, cuéntanos cómo nació esa declaración. Bueno, nosotros empezamos a preocuparnos un poquito antes. En 1998 se crean Ecologistas en Acción. En 1999 empezamos a preocuparnos sobre el tema del impacto de los campos electromagnéticos de las líneas eléctricas, que era un tema novedoso y tal, ¿no? Y la declaración, hay dos elementos, uno en el Estado español, la declaración de Alcalá, y en el caso el papel que tuvo en la redacción Ceferino Maestro Unturbe, ¿no?, en la realización, en conformar toda una declaración importante y significativa que venía al calor de otra resolución importante, que esta fue a nivel internacional de Salzburgo, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a trabajar sobre el tema de la contaminación electromagnética, que era un tema novedoso, nos apoyamos en varios elementos. Uno, el principio alara o alata, es decir, que la evolución de estos dispositivos tenían que ser con la mínima emisión técnicamente posible. Nos apoyamos también en el principio de precaución, como un elemento fundamental a la hora de la implementación del desarrollo de estas infraestructuras y sus emisiones. Y por otro lado, nos apoyamos en el peso de la evidencia científica independiente. ¿Qué entendemos como evidencia científica independiente? Pues aquellos investigadores que no tienen conflictos de intereses con las grandes operadoras eléctricas, con las grandes operadoras de telecomunicaciones. En estos 20 años, pues ha habido de todo. Ha habido pasos hacia adelante, pasos hacia atrás y presiones muy importantes de un lobby que la Unión Europea es el segundo lobby detrás de la industria química, que es de la industria de telecomunicaciones, ¿no? Y ahí estamos en ese sentido. Hay países que adoptaron algunos mecanismos de reducción de los niveles de exposición a campos electromagnéticos, tanto de la telefonía móvil, los sistemas wifi o las líneas de alta tensión. Hay otros que pues se han limitado a copiar los valores límites de una organización privada que está trufada de conflictos de intereses de las compañías, como es la INNIR, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues también supuso un paso atrás significativo importante la ley de agilización de los servicios, y que lo que ha hecho es que en la práctica se quite a los ayuntamientos, que son las estructuras más cercanas de la gente, ¿no?, los poderes para decidir, ¿no?, si una infraestructura de telecomunicaciones es legal o ilegal, o para poner orden en una definición que podríamos llamarle desde estos 20 años, con una proliferación caótica y sin ningún control, o con muy escaso control, de estas infraestructuras de telecomunicaciones. Máxime sobre una percepción social que muchas veces está sesgada. Me explico. En muchas ocasiones podemos tener la idea de que una antena que está a 300 metros nos influye muchísimo sobre nosotros, y estar usando 14 horas el teléfono móvil, ¿no? Esa percepción sesgada, unido a este tipo de contaminación dentro del esquema general de contaminaciones, ¿no?, la de contaminación atmosférica, hormonal, química y tal. Esta es diferente porque, claro, no se ve, no se percibe, no se huele, no se oye, sino es con aparatos medidores específicos, ¿no? El desarrollo de la tecnología 5G, que va a aumentar la conectividad, va a aumentar la velocidad de transmisión de datos, etcétera, van a suponer también un aumento significativo de la exposición a la contaminación electromagnética. ¿Qué es la contaminación electromagnética? Pues la exposición residencial y continua a estos niveles de campos electromagnéticos de radiofrecuencia o microondas, ¿no? En este sentido, nos queda
mucho camino. Muchas veces a mí me da la sensación que hemos vuelto a la casilla de salida y tenemos que empezar a jugar a la OCA desde la casilla de salida. Resulta increíble ver cuántos movimientos que por otro lado son públicos y notorios pasan completamente desapercibidos, como por ejemplo cuando hablabas de la ley de telecomunicaciones del 2014, que se renacionalizan, digamos, las competencias autonómicas. Bueno, pues eso son decisiones que parece a poca gente le importan. Realmente sí. No es que haya ahí un desinterés, lo que hay de partida es una confianza del ciudadano en que sus instituciones funcionan, en que no hay ningún peligro y que los controles pertinentes están ahí realmente para filtrar qué puede afectarnos o no a nuestra salud. O sea, no es que haya una despreocupación de base, sino que hay una falta de información, ¿no? Esa falta de información que más o menos puede haber, imaginamos, ¿no?, un control de ciertas publicaciones, que esto se sepa más o no. Al final la ciencia es una cosa que no llega a todos los públicos, es difícil de asimilar, que contiene muchos factores. No es como el que lee, por ejemplo, historia, que aunque haya su especialización y necesite de trabajo también, pero el tema de los campos electromagnéticos, incluso para el que intenta navegar un poquito en ellos, es una cosa muy ardua, ¿no? Pero, por ejemplo, recientemente, lo más reciente y lo más significativo, ¿no?, porque cada vez hay más datos sobre los daños que la radiación no ionizante supone para la salud. Pero lo más reciente, como decimos, el estudio del National Toxicology Program, una agencia ambiental de Estados Unidos, un informe, un estudio de más de 10 años en animales. Extenso y además con muchos prolegómenos, sí. Y que, por ejemplo, el New York Times lo despachaba en 2 ideas diciendo que era... A ver, y la revisión por pares de este estudio se hizo en streaming con un equipo de científicos internacionales que lo que vino a decir es que, porque los resultados lo que dijeron es que es carcinogénico. La revisión por pares se hizo en streaming y las conclusiones de la revisión por pares, por si alguien dudaba del equipo o del diseño, es que eran débiles, o sea, que tenían que subir la fuerza y el alcance de las conclusiones respecto a la carcinogeneidad. Eso uno. Y otro es el estudio Ramazzini, que es de un instituto italiano que, bueno, iba prácticamente en la misma dirección, ¿no? Yo no sabría ahora mismo explicar las diferencias de un estudio y otro, pero bueno, son estudios con muchísimo peso y pasan desapercibidos para la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Quiero decir, que pasen para el ciudadano, que no tiene por qué estar pendiente de eso, pero que pasen para organizaciones como, por ejemplo, la Asociación contra el Cáncer o nuestros gobernantes o los técnicos. ¿Cómo es posible? Porque junto a esto, primero, y es cierto, hay un debate científico sobre ello. Hay un debate científico honesto y hay un debate científico en la cual aparece en el campo del negacionismo de los efectos de la salud pública por científicos mercenarios, hay que decirlo con la palabra correcta. Hay conflictos de intereses muy importantes y las operadoras de telecomunicaciones pues tienden a minimizar, a controlar los medios informativos y a que cualquier estudio que haya indicios o que haya pruebas o evidencias científicas pues o se ningunea o se desmerece, ¿no?, por parte de también muchos investigadores y científicos asociados al trabajo de las operadoras de telecomunicaciones. Hay que decirlo también así. Pero junto a esto yo creo que hay que señalar que hay hay algunos países que se plantean también la necesidad de no tirar el carro antes que los bueyes, es decir, ante una nueva implantación de tecnología
que va a suponer un aumento significativo de la exposición residencial y continua a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, que muchos estudios señalan como con probable evidencia científica, no solamente del tema carcinogenético, sino también de otros síntomas asociados a la exposición residencial y continua, se plantean la necesidad de, sentémonos un momento y vamos a ver cómo lo hacemos. Desde luego, en los países, en el Estado español, eso no se va a hacer, ¿no? En el caso, ya sabes, del 5G, pues ya se está empezando a hacer en 17, 18 ciudades y luego, pues también un problema asociado en esto es que tenemos las instituciones del Estado, especialmente las de salud pública, que no tienen ningún problema en plantear que este tipo de exposición a campos residenciales, a campos electromagnéticos, es inocua, y lo dicen como un mantra que se repite y se repite constantemente, ¿no? Y tenemos la desgracia, por tener lo que no pasa en otros temas como contaminación atmosférica, que la OMS, cuando estuvo el proyecto campos electromagnéticos, ha emitido también ideas tranquilizadoras sobre de que esto no produce ningún problema. Junto a esto, ¿qué tenemos? Pues cada vez más la articulación estatal, internacional de la sociedad civil en múltiples organizaciones que plantean otra manera. La actividad de científicos independientes, a veces en condiciones no en igualdad con otro trabajo científico, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, yo creo que hay que seguir trabajando en ello. Vamos a mencionar, si te parece, algunos de los que trabajan y han trabajado en nuestro país, que antes hemos pasado un poco, nos vamos de un tema a otro conversando, pero los que estuvieron en la declaración de Alcalá, ahí hay un equipo de gente que ha hecho estudios muy interesantes, importantes en España, aunque sea un área minoritaria dentro del ecologismo y dentro del bioelectromagnetismo. De hecho, la propia declaración científica de Alcalá es una declaración que tiene un peso y un reconocimiento que es equiparable a cualquiera de las múltiples declaraciones internacionales que hay en ese sentido, la de Seletun, la de Londres, la de Benevento, la de Helsinki, hay muchísimas, pero la de Alcalá resiste. Yo he recogido 29 declaraciones y resoluciones sobre este tema de investigadores y científicos independientes, ¿no? No hablo de personas activistas y militantes, sino de investigadores y científicos independientes sobre este tema, lo que debería ser un elemento de alerta a los poderes públicos. Incluido la famosa o la muy por el alcance, ¿no? La de, me parece que era 2015, cuando se mandó a la ONU. Sí, la resolución de todos estos científicos ante la ONU. Sí. Quiero decir que es verdad que los científicos del área han dado la voz de alarma en todas las formas imaginables posibles, porque donde hay un congreso hay una declaración. Te decía, los científicos de Alcalá y los nacionales, gente que participó en aquella declaración y que han hecho un trabajo en ese sentido, Perreta, Claudio Gómez Perreta, Manuel Portolés, Enrique Navarro, Ceferino Maestro Unturbe, José Luis Bardasano y otra gente más como Darío Acuña Castroviejo, como Emilio Mayallo, pues han creado un corpus ya que nos ha servido como un instrumento importante a toda la gente que hemos trabajado en el tema de contaminación electromagnética, ¿no? Nuestro primer contacto, cuando en 1999 empezamos a trabajar sobre este tema, digo desde el movimiento ecologista, fue contactar con los investigadores del Centro de Investigación de la FE de Valencia, ¿no? Y bueno, la prueba es que uno de los primeros estudios que se hizo fue el famoso estudio de la Ñora, que luego fue replicado con la participación de Gerd Oberfeld, el que fue uno de los promotores de la Declaración de Salzburgo en el 2001. Es decir, que hay ya elementos para que se produzca una necesaria reconversión de la normativa y legislación sobre el tema, y una revisión total de cuál ha sido el desarrollo y despliegue de esta infraestructura.
Pero ahí estamos. Pero esto pasa un poco como hablamos antes, en ese falso dilema entre el ecologismo y el mundo empresarial, porque reducir los niveles de radiación no impediría las telecomunicaciones. Pero al final es un problema de dinero. Es decir, si hay una normativa o una legislación que hace disminuir, minimizar, reducir los niveles de radiación, tienes que poner otras infraestructuras, tienes que poner otro dispositivo, tienes que poner otro mallado y tal, y eso es dinero. Y al final la historia es el beneficio y el lucro. De todas maneras, ahora con el 5G que estamos, bueno, hoy es mañana, hoy, 15. Hoy es 15, hoy era cuando se inauguraban las líneas 5G. Bueno, nosotros a lo mejor estamos enterados, ¿no? Pero hay que decir, creo que es interesante que quien quizá nos oiga y no lo sepa, Rusia, que son los grandes líderes investigadores en campos electromagnéticos y salud, el ministro del Interior ha dicho que en Rusia no hay ninguna prisa por instalar el 5G. En Bruselas, la primera ministra dijo que no, thanks, no thank you. En Italia también hay un movimiento muy consistente en contra del 5G. Hace unas semanas el primer ministro de Polonia firmó el llamamiento, públicamente, el llamamiento en contra. Bueno, en contra suena siempre mal. Digamos, a favor de una moratoria y de una investigación más detenida sobre los efectos contra la salud de las personas y el medio ambiente, porque no olvidemos. Claro, pueden afectar a la fauna, a la vegetación también, la exposición. Me estaba recordando cuando hablaba el caso de Rusia, ¿no? Lo que antes era la Unión Soviética, que fueron uno de los primeros que desarrollaron niveles muy bajos comparados con los niveles europeos de campos electromagnéticos. Pero es que Rusia tiene ya una investigación para uso militar del tema de las microondas y las radiofrecuencias tremendas. Es decir, ya conocían los efectos desde los años 60 de las posibles interacciones biológicas derivadas de la exposición a estos temas, ¿no? Y bueno, pues ojalá en este caso, en el caso del 5G, el carro no se eche antes que los bueyes, ¿no? Pero tenemos también ese problema asociado, ¿no? En España, como verá, el despliegue es aquí paz y después gloria. Y no problema, no hay ninguna de estas. Sí, y luego otra cosa, porque yo últimamente no he leído tanto sobre el asunto del 5G. Bueno, procuro estar al tanto de las noticias, pero muchas veces leo los titulares y no entro realmente a fondo, ¿no? Pero hace unas semanas también se publicó que ya se estaban lanzando los primeros satélites de lo que sería la red mundial 5G desde el espacio, que es lo que se supone que está planeando el señor tan famoso Elon Musk. Entonces, ahora mismo el 5G se va a distribuir, digamos, desde tierra. Desde el territorio, sí. Pero el proyecto es que haya una red mundial que cubra... esto ya son cuestiones. Pero luego, después del 5G, fíjate que vendrá un 6G que habrá que te pondrá en contacto directo con la licuadora que te hace el zumo de piña por la mañana o cualquier cosa. Es decir, es una oportunidad de negocio continuo, porque en la tecnología de telecomunicaciones ha sido una capacidad de negocio continuo, ¿no? Sí, me he venido un momento a sacar un libro porque hace poco lo vi, me llamó la atención y lo estoy leyendo ahora, el último libro de José María Lasalle, El Ciberleviatán. No lo conocía. Entonces, este señor fue secretario de Estado de Cultura y en 2016 fue también secretario de Estado de Agenda Digital. No debió gustarle mucho lo que vio, porque el libro, él es un liberal y habla de la democracia liberal, pero no habla en términos de problemas de salud, ¿no? Habla en términos de problema moral, de cómo los datos van a sustituir
la venta de los datos y los sistemas de captación de datos personales y de elecciones personales a través de productos de compra y páginas y tal, va a sustituir, digamos, la capacidad de decisión y de elección moral. Entonces, muy buena reflexión que haces al hilo del libro, porque yo creo, fíjate que en estos temas son fundamentalmente temas de democracia y de defensa de los derechos humanos. Por ponerte un ejemplo, un derecho humano es la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Eso lo tiene, todas las constituciones lo tienen. Bueno, pues tu domicilio te pertenece a ti, excepto el espacio radioeléctrico que hay en el interior del domicilio, que pertenece al Estado, ¿no? Una reflexión, es decir, toda comunidad debiera decidir qué tipo de infraestructura quiera tener en su territorio, en su zona. Pues no, eso se decide desde una instancia estatal o paraestatal. Es decir, que yo creo que también la lucha contra la contaminación electromagnética es una parte de lucha por la democracia y lucha por los derechos individuales y tal, porque algunas veces ha intentado instrumentalizar este tipo de lucha diciendo que es una lucha ideológica. Falso. Es decir, el tema de las afecciones producidas por los campos electromagnéticos afecta a gente de izquierda, gente de derecha, medio pensionistas, nacionalistas, etcétera, etcétera. Es decir, que es un problema que tiene que ver también con los problemas asociados a los derechos humanos y a lo que significa el profundo significado de una democracia. Y luego algo que siempre molesta, y es que la naturaleza ponga límites a la tecnología, ¿no? Claro. Como eso no lo llevamos muy bien. Me decía, como me decía hace muchos años, un ingeniero, la naturaleza está mal hecha, para arreglarla estamos los ingenieros. Es decir, bueno, esa concepción de la tecnología como un mantra, como una religión, es decir, pero que encubre fundamentalmente es una oportunidad de negocio fabuloso. Pero asociada a esa oportunidad de negocio fabuloso está también una oportunidad de control de las actitudes, de comportamiento, de las formas de ser y de estar, etcétera, etcétera. No es ni moralmente neutra ni biológicamente neutra. Exactamente. Esas dos definiciones habría que subrayarlas. Ni moral ni biológicamente neutra. En algún momento vamos a colapsar como el Mar Menor, digamos, por los problemas de radiación. Sí, lo que pasa que, sabes que yo antes tenía esa sensación y tal, pero ahora lo que hacen es utilizar la escoba y hacen que colapse los 2/3 del mundo empobrecido. Es decir, en residuos vamos a colapsar, lo cogemos y lo llevamos a Ghana, ¿no? O lo llevamos y tal, ¿no? Pero claro, esto tiene, es decir, de aquí a 50 años Ghana se llena, y la India se llena, y Bangladesh se llena y tal, ¿no? Y vamos a tener también un problema asociado y tal. Y luego también un problema que también se ha desarrollado, es decir, los problemas que tiene la gente asociados a la exposición a la contaminación electromagnética. Hay gente que le afecta menos, pero hay gente que le afecta más, y hay gente que le afecta muchísimo y desarrolla una serie de patologías asociadas a este tema. Y yo creo que a mayor aumento de exposición, a mayor aumento de los niveles, mayor aumento de las patologías asociadas a esta exposición continua. Ahí hay una violencia social ahí hay una violencia estructural social muy tamizada en contra de los enfermos ambientales y claro. No solo químicos, pero también los de electrocontaminación. Son cosas que tenemos que hacer visibles, y con conversaciones como esta, pues esperemos que poco a poco lo vayamos consiguiendo. Te iba a decir que nos hemos dejado en el tintero a Alfonso Balmori. Bueno, Alfonso Balmori es yo conozco a los dos hermanos Balmori, a César y a Alfonso. Preséntalos.
Bueno, pues yo creo que son las personas que empezaron a preocuparse aquí por los temas del impacto en la salud pública y el impacto en la fauna y vegetación de los campos electromagnéticos, fundamentalmente, pero no solo asociados a las infraestructuras de telecomunicaciones, ¿no? A radiofrecuencias y microondas, ¿no? Balmori, sabes que es un técnico de la Junta de Castilla León y pues ha trabajado y ha investigado sobre los impactos que pueden tener en la avifauna, por ejemplo en las cigüeñas o en otro tipo de aves, o en la vegetación derivada de una exposición residencial y continua a campos electromagnéticos de radiofrecuencia y microondas, claro. ¿Qué te iba a decir? Y cuando decías ahora que tenemos que hacer hincapié en la situación de que los campos electromagnéticos no solo son un problema ambiental, sino un problema de democracia, me he estado acordando de los abogados que han empezado a enarbolar esa bandera. Aquí, en la región de Murcia... Tuvimos una sentencia pionera, que fue aquella sentencia por un transformador debajo de un edificio que afectaba a la familia que vivía ahí. Esa sentencia se ganó y obligó a la empresa eléctrica a pagarle otra vivienda a la familia propietaria del piso que estaba encima del transformador eléctrico. ¿Qué se hizo? Pues se cambió la legislación. Hoy, actualmente, no se podría ganar esa sentencia. Es un elemento también, pues, porque... Y una cosa que se nos ha olvidado, que muchas veces, no solamente es que existan investigadores y científicos mercenarios, porque no todos los investigadores son dechados de bondades y monjas ursulinas en la práctica. No, hay gente que la pela es la pela y yo digo lo que es, o le doy la vuelta para que parezca otra cosa. No, me refiero también a los conflictos de intereses derivados de pues esa pasarela que hay entre los gobiernos estatales y las empresas eléctricas o las operadoras de telecomunicaciones. Es decir, que al final tenemos, pues claro, cómo se va a producir un verdadero análisis fuera de todo conflicto de interés y luego tenemos que fulanito, cuando ha estado en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pasa a Telefónica o a Movistar. Es decir, ese es un problema fundamental, que no solamente en el tema de la contaminación electromagnética, en todos. En otras, pero eso es un problema, el tema de las pasarelas y de los conflictos de intereses y tremendas. Y luego, muchas veces ya cada vez tenemos menos capacidad de soberanía los estados, todo se decide en Bruselas, pero en Bruselas por cada diputado hay 4 lobistas, que además pueden entrar a las comisiones, cosa que me parece asombroso. Y detrás de la industria química, la que tiene mayor número y presencia de lobistas es la industria de telecomunicaciones y eléctricas. Es decir, que tenemos un serio problema a nivel de... Por eso digo que también es un problema de derechos humanos y de democracia. Y hay factores agravantes todavía más, porque yo creo que esto Ceferino lo cuenta muy bien, y es que... A ver, los fosfoyesos, no quiero relativizar nada, pero es por poner simplemente un poco en situación. Los fosfoyesos... Pero están localizados. Eso es, no pasa nada. Los fosfoyesos, pero te tienes que ir ahí. O lo tienen desafortunadamente, y ojalá se resuelva muy pronto, haremos todo lo posible. Los vecinos del Llano del Beal les entra el polvo por las ventanas, pero está localizado. Pero el problema de la contaminación electromagnética es que es 24 horas, sin nuestro consentimiento, sin estar informados. Un producto que no ha sido probado, un producto que hay escándalos internacionales como el PhoneGate, que encima no solo ya cuentan con el beneplácito de una legislación también trufada, sesgada, interesada, regulada por un organismo, como tú nombrabas, como el ICNIRP, que ya es una barbaridad de cientos de miles de veces por encima de los límites biocompatibles, sino que además engañan. Y luego, cómo la propia industria se va colando en infraestructuras o en servicios básicos, fundamentales, tan sensibles como el derecho a la salud y en la educación.
ya estamos viendo la sustitución de los libros por tablets y cómo ya esas mismas empresas, digamos, van a ser las propietarias de los contenidos de la educación. Y cómo hay, en la región de Murcia, Ecologistas en Acción lo denunció, wifis, ¿cómo han colado los wifis con las teles, Pedro? Y lo más flagrante es decir, cómo han aceptado la wifi en las UCI infantiles de los hospitales. Y la respuesta que nos dieron a nuestra denuncia, diciendo que a los valores límites que plantea el INDIR no hay ningún problema. Es decir, eso es también preocupante y tal, ¿no? Por eso te digo que claro que hay filtros y que hay intereses, pero ¿cómo es posible que organizaciones como la Asociación contra el Cáncer nos llega a nosotros, no a ecologistas, me refiero a mí que soy pues una interesada, pero una que pasa por aquí, no les llega a ellos? ¿Cómo es posible que estén los wifis en las aulas de oncología infantil, que ya estamos viendo los informes donde van? En fin, entonces hay agravantes. Nosotros nos apasionamos a lo mejor mucho con este tema porque nos mueve mucho. Lo hemos trabajado. Sí, nos mueve mucho. Pero bueno, pues nada, esperemos que poco a poco nos vayamos haciendo todos conscientes. Hay una cosa que sí que ayuda y es la sospecha, digamos, intuitiva, porque ¿qué es lo que los científicos llaman la percepción del riesgo? Lo que pasa es que a veces sí es cierto, puede haber una percepción del riesgo, pero yo muchas veces he visto que la percepción del riesgo está muy... lo que te comentaba antes, es decir, distorsionada. Puede haber, la percepción, por ejemplo, del riesgo sobre el uso del móvil ha bajado a niveles casi cero. Es decir, la gente le da igual estar 8 horas, ni siquiera tiene en cuenta las normas básicas, ¿no? Pues bueno, establecer comunicaciones de 2 minutos no máximo, no cuando el teléfono móvil establece una comunicación, no pegártelo a la oreja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿tú crees que esas normas básicas se conocen? A lo mejor convendría mencionar alguna. Claro, el problema es que eso debiera estar en la portada del producto. Del producto. Como los niveles, ahora mismo una persona puede ir a comprar un móvil y no sabe los niveles de emisión, a cuánto emite el móvil. Y hay móviles que emiten más bajos y otros más altos y tal, ¿no? Normalmente los más caros son los que más emiten, a unos niveles más bajos. Pero todo eso tiene que ver con la información y eso tiene que ver con el derecho a la información. Para que tú seas un ciudadano consciente tienes que tener información fiable sobre estos temas. Bueno, esperemos que poco a poco. Tengo la sensación de que tenía alguna pregunta que hacerte en este sentido, pero ahora mismo se me ha ido. Si me acuerdo, ahora volveré para atrás. Bueno, esto venía a cuento de los 20 años de la Declaración de Alcalá, de que tú has sido siempre desde el principio, ¿no?, del desarrollo de este tema. Bueno, incluso antes decías, desde el nacimiento de Ecologistas, con esa sentencia pionera que se consiguió aquí, cómo va cambiando este área, cómo es un factor desconocido y además muy transparente, como decíamos antes, y que hay una desinformación generalizada. Yo propongo, no sé si alguien nos oirá o transmítelo tú, pero es verdad que en los premios Atila nacionales, que este año han incluido al sector cárnico, y creo que se han llevado un premio. Yo me acuerdo, ahora tendría que... Creo que se han llevado un premio, pero las telecomunicaciones ni están ni como en Zarzuela, ni están ni se le esperan a ser ni siquiera mencionadas, aunque la gente no las vote. Sí, pero tú fíjate, sí es cierto, pero fíjate que es que tenemos en el movimiento ecologista, desgraciadamente nuestra organización es la única que trabaja ese tema. No trabajan estos temas ni Greenpeace, ni World Wildlife Foundation, ni nada. Y dentro de eso el problema es que hay miles de trabajos y poca gente para hacerlo y tal, ¿no? De todas maneras hay un tema que yo creo que es fundamental, que es que
es la necesidad de que vaya incorporándose cada vez más gente. Y en este sentido, poquito a poco, no con todas las esperanzas que yo tendría, pero se ha ido incorporando gente al tema, ¿no? Bueno, siempre desde el punto de vista del activismo, porque yo distingo también una cosa es el activismo y otra cosa son los investigadores, ¿no? Nosotros nos nutrimos de ellos, pero son dos ámbitos distintos. Sí, bueno, hay que decir en ese sentido que en Murcia tenemos una plataforma regional. Tenemos una plataforma que está adherida a la plataforma regional, a la plataforma estatal, que además estamos incardinados, y eso es bueno, con todo lo que se está moviendo en el ámbito europeo, y yo diría casi mundial, de los temas de contaminación electromagnética. Eso es un trabajo que ha costado, porque a veces pues está la barrera del idioma y tal, ¿no? Pero yo creo que está bien. Y no solo coordinada, sino que, quiero decir, en honor sobre todo a las personas que han desarrollado la mayor carga, que hemos desarrollado un papel muy importante en la coordinación europea. Sí. Entonces hay que reconocerle para la gente, a Julio Carmona, hay que y a otros compañeros, y a otros compañeros. Sí. Pero bueno, que en ese sentido es verdad que el activismo nacional puede sentirse un poco orgulloso. Podemos sentirnos no te creas, hay otros sitios donde probablemente la actividad aquí en el Estado español algunos puedan valorarla como escasa, pero hay otros países donde es más escasa todavía y tal, ¿no? Sí. Eso no es consuelo, no, pero me refiero de que en general pues hubo mucha gente en distintos sitios que empezamos a darnos cuenta del problema y de la necesidad de estar coordinados y tener un trasvase de información sobre este tema. Ya me he acordado de lo que quería decir antes, que quizá ahora no venga a cuento, lo voy a mencionar simplemente, lo dejo ahí, y luego otra cosa al hilo de lo que estás diciendo ahora, y es cuando hablábamos de los factores agravantes, de que la contaminación es un contaminador 24 horas donde estés, si tú apagas tu wifi tienes el del vecino de arriba, el del vecino de abajo, etcétera, y que un factor más son los nuevos telecontadores. Eso por un lado. Y luego por otro, ahora que hacías la distinción de activismo y científicos, es ver cómo está decreciendo la financiación, tanto, por supuesto, privada, eso ya ni lo esperamos, pero la pública, sobre el bioelectromagnetismo. Y antes, y ya enlazo, porque me gustó mucho leer en un artículo reciente de Pedro Costa, que lo volveremos a recuperar, porque si tienes tiempo todavía, no quiero abusar de tu tiempo, perfecto. Podemos hablar luego de la agricultura, pero bueno, él mencionaba las cátedras empresas. Bueno, ese, claro, ese luego es un problema, es decir, si en general el establishment de la universidad lo valora positivamente como el establecimiento de cátedras de empresas y tal, pero claro, al final el que paga manda, es decir, si una empresa que no quiero citar el nombre porque afecta a la Politécnica de Cartagena, pero es contaminadora, financia una cátedra, ¿cómo va a hacer un estudio que determine los niveles de contaminación de esa empresa, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos organizamos, pero la gente y las grandes corporaciones se organizan y tienen... Mucho mejor. Claro, se organizan mucho mejor. Y más rápido. Tienen más rápido y tienen más capacidades y tal, ¿no? El otro día te cuento una cosa para... Sí. Estamos personados en un juicio para un tema de una empresa contaminante en las diligencias previas y tal, ¿no? Y entonces nos quieren evitar que la justicia sea gratuita para nosotros y tal, y nos quieren que pongamos 10.000 euros, ¿no? Para seguir como acusación, como en el juicio y tal, ¿no? Pues claro, hemos visto, son 10 páginas para eso, con todas las sentencias, la jurisprudencia y tal, que lo hace
una esta de abogados de Barcelona y tal, claro, contra esa fuerza, pues tus fuerzas son relativas y tal, ¿no? Claro. Bueno, esta es la situación, Sí. pero afortunadamente sigue habiendo evidencia científica que nos va apoyando y esperemos, ojalá no haya un crecimiento muy exponencial de daños personales, que es lo que luego Eso dicen. es lo que más me preocupa a mí, es decir, el problema de si el aumento de la exposición va a provocar un aumento también. Es del que daño, Magda del Havas todo. habla de tsunami. Lo que pasa es no quiero utilizar palabras tan grandes, Tan categóricas. tan categóricas, ¿no? Porque las quiero dejar relegadas, pero es cierto, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, pues el grado de organización y el grado de actividad, pues yo creo que también. Tú ya sabes que me has oído hablar muchas veces de la lluvia fina, ¿no? Sí. De la metáfora de la lluvia fina, pues que al final cala y tal, ¿no? Y yo creo que lo que pasa que quizás en esto... en la lucha contra la contaminación electromagnética sea un poco similar y paralela a la lucha contra el tabaco. El primer estudio sobre relación cáncer pulmonar tabaco es de 1939. 1939. Las primeras regulaciones fueron en los años 80. Y cuando había un estado de científicos pagados por las tabacaleras, acuérdate, en los Estados Unidos, que decía que no hay constancia de que eso produzca. Y, pues, El problema son los niños. Realmente la preocupación son los niños, porque a nosotros, ya adultos de una determinada edad, pues hemos vivido un periodo de nuestra vida sin ningún tipo, o por lo menos no esas cantidades, y de tantos tipos de radiación, de frecuencias. Sí, es verdad, es verdad. Lo primero también es cierto, pero yo creo que además de los niños hay otras dos elementos que son dos grupos de población sensible. Uno, enfermos o enfermas con patologías previas. ¿Cómo puede incidir esto? Y también personas mayores, es decir, que Y los daños contra, que eso es una de las áreas de daños más probados, los daños a la fertilidad, a la fertilidad masculina. Claro. Tenemos un problema que es que el varón europeo es cada vez más infértil y tal. ¿no? Pero tampoco queremos que vengan emigrantes para sustituir la población, con lo cual llevamos un camino de... Más los daños a la fertilidad masculina de las poblaciones animales. También, y sin conocer los daños que puede haber en la vegetación. O sea, es que es una bomba de relojería. Sí. Es un problema medioambiental global. Muy grande, que como advertían en la declaración, en la llamada esta a la ONU y a la OMS en 2015, que está, digamos, pasando desapercibido, ¿no?, en comparación con otros daños. Volvemos a la región, y tú hablabas de que no sabrías elegir cuál es el problema. Bueno, hay un problema, desgraciadamente, la esquilmación del agua y la esquilmación del suelo como elemento. Y luego, pues alrededor te encuentras todo lo demás y tal, ¿no? Pero ya te decía, es que tenemos hasta fosfoyeso radioactivo, aunque sea muy localizado en el tema del Hondón, ¿no? En Cartagena y tal, ¿no? Bueno, algo que nos afecta también a todos, como la contaminación electromagnética, es la calidad del aire. Sí. Entonces, tú adviertes en tus artículos y en los estudios que hace Ecologistas que Murcia, y dijiste una vez, a ver si yo lo sé repetir, si no, exponlo tú. Europa tiene un problema. Sí. ¿Cómo era? Europa tiene un problema serio de contaminación, que es el sur de Europa. El sur de Europa tiene un problema serio de contaminación, que es el sur de España. El sur de España tiene un problema serio de contaminación, que es la región de Murcia, con ozono troposférico. Sí. Me refería al ozono troposférico, que es el problema del ozono troposférico es que es un contaminante secundario, es decir, no se forma directamente, se forma por la acción de las emisiones
de las actividades industriales y del tráfico rodado en presencia de luz solar intensa. Se producen reacciones fotoquímicas complejas y eso da lugar a la contaminación por ozono, al ozono troposférico. Pero es más, luego, por la dinámica regional atmosférica, por ejemplo, el ozono que se ha creado en el Valle de Escombrera puede que aparezca en Caravaca, y así en Caravaca, que en teoría tendría que ser uno de los lugares con el aire más limpio de toda la región, pues tiene niveles de ozono altísimos. Es un problema regional global sobre el cual, por ejemplo, llevamos este tema trabajándolo como 15 años y tal, y hemos conseguido que ahora, para las nuevas estrategias de calidad del aire, se va a hacer un plan específico sobre el ozono, Ah, bueno, pues eso es una buena noticia, porque... No, después de 15 años... Bueno, sí, pero que compartimos titulares con la situación de que en la región no se cumplen los protocolos de anticontaminación. Ah, claro. Es que también tenemos... por hacer una descripción muy breve de la contaminación atmosférica en la región. Un problema regional, ozono. Luego, un problema que puede ser puntual en el territorio y depende de los meses, que pueden ser la contaminación por partículas, PM10. Un problema que debe ser grave, pero que no sabemos cuál es, que es la PM2.5, que son partículas más pequeñas que pueden llegar a los alveolos pulmonares y pasar a la sangre. Pero de todas las redes de vigilancia atmosférica solo hay una estación Monpeán en Cartagena que lo mira. Nosotros hemos pedido que la mida todo. Ese es un problema que todavía no sabemos el tema. Un problema en grandes ciudades, especialmente en Murcia, que puede ser las emisiones de dióxido de nitrógeno, fundamentalmente asociadas al tráfico rodado y al tráfico rodado pesado. Y luego los problemas asociados a la contaminación industrial. Metales pesados que no solamente están en el suelo, sino cuando se levanta fuego pasa a la atmósfera, fosfoyesos radiactivos, Sierra de Cartagena, la Aljorra, incineración de plásticos, alcantarilla, emisiones BTX, benceno, tolueno, sileno, ¿no? Pues esa sería la descripción del marco. Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues una red de medición de calidad del aire obsoleta, que ya los aparatos ya han dado de sí. Es decir, si la vida útil de un aparato, porque para cada contaminante hay un analizador en cada estación, ¿no? Si la media útil sería 9 años, pues tienen 12, 15. Por fin hemos conseguido que compren 9 analizadores, pero el problema es que hay que montar otra vez la red con analizadores nuevos y en algunas zonas más. Por ejemplo, la región, Murcia capital. Murcia capital solamente está en San Basilio, pero en este lado no hay ninguna estación que mida, con lo cual el diagnóstico es sesgado. Y para quien nos esté oyendo, para la persona de a pie, ¿cómo de preocupado debe estar por este aspecto? Yo creo que debemos estar moderadamente preocupados porque en muchas ocasiones, cuando hay episodios graves de ozono troposférico, la gente normalmente está o en casa, el impacto no es tan grande, pero ¿quién puede estar preocupado cuando hay, sobre todo ya estamos en época de verano, esta es época de contaminación por ozono? Personas como por ejemplo albañiles haciendo trabajos intensos al aire exterior, personas que hagan footing o que hagan ejercicios intensos, o ciclistas, con lo cual es una perversión. Por un lado estamos fomentando la bici, pero por otro lado... Pero para eso se necesita una información que diga, de la misma manera que te dicen que hoy échate mucha crema, una crema solar porque la radiación es muy alta, o no vaya a la playa, pues se debería hacer en tiempo y forma esto. Pero claro, yo me estoy enterando de los niveles de ozono que hay al cabo de 3 días, con lo cual, por eso estamos reivindicando que la información en tiempo real y segundo,
que la gente, yo porque me he dedicado a trabajo, pero que tenga una página web donde las cosas sean intuitivas y cualquier ciudadano pueda ver cómo está la situación de calidad del aire. En tiempo real. En tiempo real, claro, en tiempo real. Y ahí también los protocolos anticontaminación, pues serían... Bueno, los protocolos anticontaminación en muchas ocasiones necesitamos protocolos más anticontaminación más estrictos. Te comento, en 2005 la Organización Mundial de la Salud revisó todos los valores límites de contaminantes a la luz del peso de la evidencia científica y los rebajó. Por ponerte un ejemplo, el ozono, el valor límite según la normativa, la legislación española, son 120 microgramos. El valor límite según las directrices de la Organización Mundial de la Salud son 100. Es decir, que puede que cumplamos esto, pero que nos esté perjudicando. Por ponerte otro ejemplo más palmario, el valor límite diario de dióxido de azufre asociado a las actividades industriales fundamentalmente, según nuestra normativa son 125. Según la normativa de la Organización Mundial de la Salud son 20. Entonces, según la normativa nuestra no tenemos ningún problema en la región. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos un problema serio de contaminación por dióxido de azufre en el Valle de Escombreras. Entonces, lo que hemos dicho es que, independientemente de que la normativa está así, cada comunidad autónoma puede plantearse objetivos de calidad. Y el objetivo de calidad no solamente es cumplir la normativa de 120 en ozono, sino es cumplir las directrices que nos dice la Organización Mundial de la Salud en ese tema, ¿no? Y ahí estamos. Te quería preguntar, cuando hablamos hace unos días con José Matías Peñas, sí, entramos muy de soslayo en un asunto que es muy importante, ¿no? Él hablaba de la contaminación del suelo por metales pesados, pero también la de los campos de cultivo y de cómo los metales aparecen en los productos. Claro, es que eso va, la escorrentía, la lluvia, el aporte de viento, pues al final va hasta suelos agrícolas, y los suelos agrícolas, pues al final se convierten en el melón que nos comemos tú y yo. Sí. Pero bueno, eso ahí está. Sí, que aquí, claro, el problema es que con todas las contaminaciones, ya sea electromagnética, hormonal, calidad del aire, no te vas a morir al día siguiente. Eso no. Entonces tiene que producirse. Pero claro, todos los metales pesados que yo me he comido en la vida están en mi cuerpo. Están o en mi grasa, son bioacumulativos, en mi hígado, en mi riñón y tal, ¿no? Y eso, a la larga, ¿qué incidencia tiene en determinadas afecciones o síndromes? Vale, y sobre todo también una cosa que lo has dicho tú y me preocupa mucho, es también los organismos jóvenes, los niños. Los niños y las niñas que están creciendo su organismo y que están recibiendo un aporte de plomo, zinc y tal, que sí, había un artículo reciente de Nicolás Olea, el catedrático de Granada, que dice... Estuve en una mesa redonda con él en la Alhorra. Ah, sí, hace poco. Sí, hace poco, eso sí. Pues había un artículo, yo creo que reciente, que decía, todos los niños mean plástico. Un ejemplo más de las investigaciones de Nicolás Olea. Bueno, el DDT, acuérdate, el herbicida, el DDT, lo acabamos, el insecticida, lo eliminamos en los años 60. Todavía en las placentas de las madres en Granada, hizo un estudio Nicolás Olea, seguía apareciendo. Y es decir, que la permanencia de metales pesados es alta y de herbicidas, fitosanitarios, en definitiva. Al final yo creo que toda esta selva de datos que es realmente apabullante. O sea, mira, me acuerdo de mi madre, ¿no? Una persona pues no muy mayor, pero ya de cierta edad, que le empiezas a lanzar todo este tipo de información y es que no se puede manejar, es inmanejable. Y yo creo que también nosotros todo esto nos debe hacer para que seamos activos, es decir, y para que tengamos integrada como parte de nuestra vida, como yo, aparte de ser profe de geografía e historia, soy activista, porque eso es un elemento
fundamental a la hora de... Y sobre todo la gente que ciertamente somos unos privilegiados, como tú, como yo, que hemos tenido o que tenemos capacidad de acceso a una información y al tratamiento de esa información que a lo mejor otra gente, por lo que sea, no tiene ese acceso. Sí, pero por ejemplo, nosotros yo pertenezco a una asociación que se llama Electroquímicos Sensibles por el Derecho a la Salud y medimos con pinzas todo lo que decimos y a la información a la que aludimos, ¿no? Porque ya sabemos que la guerra es muy sucia y se nos está desacreditando constantemente. En eso es una cosa que me parece muy loable, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, siempre es verdad que, por ejemplo, ¿no? Ahora entramos en detalle, los plásticos, esto, lo otro, tal, y hay que hacer mención al dato exacto, pero al final... no podemos hacer de eso una herramienta práctica. Quiero decir, al final hay que simplificar. Sí. Nos vemos obligados. Hay que divulgar. Exactamente. Claro. Entonces tú mismo antes decías, bueno, es que la percepción es sesgada. Ya, pero es que a lo mejor para circular... Pero yo en ese sentido huiría de palabras que muchas veces han estado en nuestro movimiento, como tsunami, genocidio. Son palabras muy gruesas, muy gruesas. Que es mejor utilizar en otro sitio. Sí. No quiero eliminar la gravedad que hay que señalarla, pero muchas veces hay que señalarla porque en muchas ocasiones tenemos que apoyarnos siempre en el peso de la evidencia científica, porque si no es un boomerang y sobre todo alejarse de mucha gente que tiene pues connotaciones New Wave y yo no sé si eso es así o no, pero mejor alejado de ese tipo de... Sí, pero bueno, para circular por la calle y como a modo de conclusión, ¿no? La simplificación bien intencionada. Hacernos una ligera idea de la gravedad que tienen los problemas ambientales. Sí. Digámoslo así, como marco general, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Gravedad. Una gravedad que nos mueva a tomar unas acciones básicas, claro, que a lo mejor, pues bueno, en el caso individual, pues pasan por reciclar, que esto está ya más que, en fin, esto creo que no debería hacer falta decirlo. Pero bueno, sí, está bien decirlo, reciclar, ciertas prevenciones, los plásticos, etcétera. Los alimentos pueden ser ecológicos, mejor, de proximidad, de temporada. Todo esto que lo sabemos todos, pero que al final cuesta introducirlos realmente en el diario. Al final se convierte en una rutina. Yo lo de separación de plástico pues lo tengo asimilado. Tengo diversas bolsas, la verdad en la cocina que tenemos es pequeña, pero lo integras en tu vida y tal, ¿no? Sí. O hay una cosa que bueno, yo con todo mi respeto a la gente que come atún, yo hace que no como, no hay cosa que más me guste que un bocadillo de atún con mayonesa. Pues hace 12 años que no como atún con mayonesa, atún en general. ¿Por qué? No solamente por el problema ambiental de contaminación del atún, al ser un pez de la cadena, sino porque nos hemos cargado casi todo el atún del Mediterráneo. Pero son cosas, habrá algunas que te cuesten más. Y sobre todo también que funcione el boca a oreja, el hablar de estos temas. Y yo cuando me veo a un compañero que está pegado al móvil a la oreja, pues hablar de estos temas y le envío por correo electrónico. Luego no sé si me hace caso, decir, bueno, que tengan también un elemental principio de precaución para la gravedad de los problemas ambientales que tienen, que no por el hecho de por ser graves nos van a matar al día siguiente, pero que son graves. Yo soy exfumador hace 20 kilos. Bueno, pues yo veía en la tele hubo un estudio sobre el cáncer de fumar y me fumaba un cigarro para quitarme el nerviosismo. Pues eso es, ¿no? Pues no hay que desechar la gravedad de los problemas, pero sí que tener una actitud positiva y proactiva en el trabajo de ellos. Y sobre todo hay una cosa que me preocupa más, en la contaminación electromagnética y en otro. La guerra, no voy a utilizar un símil bélico a pesar de ser pacifista, la guerra no la hagas solo, no seas francotirador o francotiradora. Intenta ponerlo en común, colectivizar acciones, propuestas, información, etc. Es lo que tú vienes haciendo hace
20 años también. No tantos, Bueno, pero algunos cuantos, sí. Bueno, Pedro, pues con ese mensaje optimista nos quedamos. Muy bien. Las cosas se hacen desde abajo, ¿no? Porque ya vemos que si tenemos que esperar a que se hagan desde arriba, apañaico. Sentado tranquilamente. Sí. Se nos quedan cosas en el tintero, pero te puedo volver a llamar, ¿no? Claro, además somos amigos y ya sabes que me tienes para debatir sobre cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Y felicidades por esos 20 años. Bueno, esperemos que sean algunos más. Para bien de todos, seguro, claro que sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Amigos, gracias un día más por acompañarnos. Desde Jardín Radiado os animamos a que moderéis el uso de vuestros aparatos inalámbricos, a que utilicéis manos libres, que no llevéis el móvil pegado al cuerpo, que utilicéis conexión por cable y que en caso de ser imprescindible, si utilizáis wifi, no olvidéis nunca apagarlo por la noche. Os animamos también a colaborar con organizaciones como Ecologistas en Acción. Un saludo y hasta el próximo capítulo.